Ahora, muchachos, vamos con este tercer ejemplo que es trabajándolo ahora con distribuciones agrupadas por clases o intervalos o histogramas. Dice así: la siguiente distribución de frecuencias representa la cantidad de préstamos otorgados anualmente por CONAPE y su respectivo monto en dólares en el periodo de 1996 a 2014, según los datos del Estado de la Nación. Con base en la información de dicha tabla determine y nos pide las mismas medidas de variabilidad. Entonces, chiquillos, aquí sabemos que estamos trabajando por rangos o intervalos. Si nosotros quisiéramos trabajar o sacar primeramente el rango, sé que en la clase virtual que tuvimos anteriormente les dije que el mínimo, cuando estábamos trabajándolo así, lo podíamos tomar como el punto medio de la clase más pequeña y el máximo como el punto medio de la clase mayor. Sin embargo, chiquillos, para efectos de que queramos calcular el rango de una distribución de datos agrupado por clases o intervalos, siempre lo vamos a calcular como la diferencia que hay entre el límite superior de la clase mayor y el límite inferior de la clase superior. Veamos lo siguiente. Veamos que esta primera barrita está entre 2000 y 4000, entonces aquí estaría 3000. Aquí tendríamos 5000. Un 0. Aquí tendríamos 7000. Vean que esta primera clase dice que hubo préstamos o hubo 5 préstamos cuyo monto del préstamo fue de 2000 a 3000 dólares. Entonces, esta es la clase más pequeña. Nosotros vamos a tomar como el mínimo el límite inferior de esa clase, que en este caso sería 2000. Y el máximo sería el límite superior de la clase mayor, que en este caso sería 8000. Quiere decir que el rango sería a 8000 le restamos 2000. Eso nos daría 6000. Quiere decir que el monto de los préstamos en dólares otorgados por CONAPE en ese periodo varió en no más de 6000 dólares. Ahora, si quisiéramos el recorrido intercuartílico, necesitaríamos los cuartiles. Y recordemos que para los cuartiles nosotros ocupábamos los puntos medios de cada clase. Por ejemplo, si trasladamos esto a una tabla con puntos medios y la frecuencia, punto medio de la clase de 2000 a 3000 sería 2500. Y dice que su punto medio serían 5. El punto medio de la siguiente clase serían 3500 y su frecuencia son 3. El punto medio de la siguiente clase serían 4500 y su frecuencia son 4. El punto medio de la siguiente clase serían 5500 y su frecuencia son 3. Luego serían 6500 y su frecuencia son 2. Y luego seguiría 7500 cuya frecuencia es 1. Y entonces ocuparíamos la frecuencia acumulada para saber las posiciones. Entonces la primera es 5, la siguiente es 8, la siguiente es 12, la siguiente es 15, la siguiente es 17 y la última dice que es 18. Entonces quiere decir que en total serían 18 datos. Si quisiéramos entonces calcular el recorrido intercuartílico, que es la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1, deberíamos entonces restar dichos valores. Entonces para el cuartil 1 la posición sería 1 por 18 más 1 dividido entre 4, lo cual nos daría 4.75. Quiere decir entonces que el cuartil 1 estaría entre las posiciones 4 y 5. En este caso, como 2500 es el punto medio de esa primera clase y su frecuencia es 5, quiere decir que la posición 4 y 5 serían ocupadas por 2500. Por ende, ese sería el primer cuartil. Si hiciéramos lo mismo para el cuartil 3, la posición sería 3 por 18 más 1 dividido entre 4. Eso nos daría 14.25. Quiere decir que estaría entre las posiciones 14 y 15. Y veamos que aquí esta clase, que es la que tiene por punto medio 5500, va desde la posición 13 hasta la 15. Quiere decir que el cuartil 3 sería el punto medio de esa clase, que sería 5500. Por ende, el recorrido intercuartílico sería a 5500, le quitamos 2500, lo que nos da como resultado 3000. Y ya entonces pues tendríamos el recorrido intercuartílico de esta distribución de datos. Ahora bien, chiquillos, nos falta determinar la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Nuevamente entonces lo vamos a trabajar por medio de las tablas de frecuencias y por medio de la calculadora. Entonces, muchachos, nos vamos a modo estadística. Recuerden que es menú 3, 1 y ya la frecuencia está activada. Aquí en X vean que no nos deja meter los intervalos.
Pero en X lo que vamos a colocar es el punto medio de cada clase. Habíamos dicho que el punto medio de la primera clase eran 2500, de la siguiente eran 3500, de la siguiente 4500, el de la siguiente 5500, de la siguiente 6500 y el de la última clase 7500. Ahora vamos con la frecuencia. Recuerden que cada punto medio se le asigna la frecuencia de dicha clase. La primera era 5, la siguiente eran 3, la siguiente eran 4, la siguiente eran 3, la siguiente eran 2 y la última era 1. Una vez entonces que ya tenemos ingresados todos esos valores, pues ahora lo que hacemos es darle la tecla C y lo primero que nos piden es la varianza. Pero recuerden que la calculadora del modelito viejo, primero tenemos que sacar desviación estándar y luego con base en ella puedes calcular la varianza. Ahora, como en ningún punto se menciona que esto haya sido una muestra, entonces vamos a sacar la poblacional. Entonces, si lo hacemos acá sería chief 1, 4 para variables, y buscamos la desviación poblacional que sería el número 3. En este caso nos da que es 1536,59. Entonces tendríamos que la desviación poblacional es de aproximadamente 1536,59. Por ende, si quisiéramos encontrar la varianza, deberíamos tomar ese valor y elevarlo al cuadrado. Entonces, si tomamos dicho valor y lo elevamos al cuadrado, nos quedaría que la desviación estándar aquí sería 2.361.111. 2.361.111,11. Y ya con ese valor, pues si ya tenemos la desviación estándar, para sacar el coeficiente de variación nos haría falta únicamente el promedio. Entonces sería, coeficiente de variación sería 1536,59 entre el promedio, que lo vamos a calcular, chief 1, 4, 2, es que el promedio es aproximadamente 4.333,33, 4.333,33 por 100. Y esto nos da aproximadamente, dice que sería aproximadamente un 35,46%. Quiere decir que eso es lo que varían los préstamos. Entonces, si fuéramos a identificar o si fuéramos a pues interpretar cada valor, nos daríamos cuenta que pues el coeficiente de variación es un poco alto, entonces podríamos decir que los datos son homogéneos o que están muy dispersos con respecto a la media aritmética. Y como la desviación estándar es de 1536,59, diríamos que un 68% de los datos están alejados del promedio en $1.536 aproximadamente, o que la mayor concentración de los préstamos está alejada del promedio de préstamos en 1538,59. O también podríamos decir lo siguiente: dado que el promedio es este valor y la desviación estándar es 1536,59, podríamos al promedio restarle este valor y sumárselo y decir que la mayoría de los préstamos que se otorgaron son préstamos en dólares cuyos montos están comprendidos entre ese valor que da la diferencia y el valor que da la suma. Y así pues entonces podríamos trabajar este tipo de ejercicios. Entonces, chiquillos, espero que hasta este punto vayamos claros y pues que puedan resolver el próximo ejercicio que viene en la práctica.